Hace casi 2 décadas, en el corazón de la península de Yucatán, un lugar donde la selva se extiende como un manto verde infinito y los cenotes esconden secretos ancestrales, la vida de una pareja se desvaneció en la penumbra de una cueva. María y Mateo, dos almas aventureras y curiosas, decidieron explorar una caverna recién descubierta, un laberinto natural que prometía maravillas geológicas y quizás, solo quizás, un vestigio de civilizaciones olvidadas. Entraron juntos, llenos de la emoción del descubrimiento, pero nunca salieron. La selva, testigo silenciosa de innumerables ciclos de vida y muerte, guardó su secreto, y el tiempo, implacable, comenzó a tejer un velo de misterio sobre su desaparición. Las búsquedas iniciales, a pesar de los esfuerzos de las autoridades y la comunidad local, se toparon con las limitaciones de la naturaleza misma, cuevas inextricables, pasajes subacuáticos y la abrumadora inmensidad de la tierra. La esperanza, una llama tenaz, se fue atenuando con cada día que pasaba sin noticias, hasta convertirse en una brasa tenue, alimentada solo por el recuerdo y la añoranza de una familia que se negó a olvidar. Hoy, casi 20 años después de aquel fatídico día, el eco de aquel misterio resuena con una fuerza renovada. Un equipo de buzos espeleólogos, un grupo de expertos en explorar los confines más inaccesibles del planeta, se prepara para una expedición que va más allá de la simple exploración geológica. Están a punto de sumergirse en las mismas aguas gélidas y oscuras que se tragaron a María y Mateo. Su misión es audaz, arriesgada y está cargada de un peso emocional inmenso. Adentrarse en las profundidades acuáticas de esa enigmática cueva y buscar respuestas. No buscan tesoros perdidos ni reliquias antiguas, aunque la región es rica en ambas. Buscan la verdad, la explicación a una ausencia que ha marcado a una familia durante casi 2 décadas. La cueva, un sistema kárstico complejo, es un mundo aparte, un universo subterráneo, donde la luz del sol es un recuerdo lejano, y el silencio solo se rompe por el goteo constante del agua o el eco de sus propios movimientos. Este equipo de buzos, acostumbrado a los desafíos extremos, siente la presión de esta misión de una manera diferente. No se trata solo de la apnea, la visibilidad limitada o los estrechos pasajes que ponen a prueba sus habilidades y su temple. Se trata de la resonancia humana de la historia de María y Mateo. Cada brazada en esas aguas frías es una inmersión en el pasado, un intento de conectar con los últimos momentos de una pareja que, como ellos, se aventuró en lo desconocido. La cueva, con sus formaciones rocosas milenarias y sus cámaras ocultas, se presenta como un libro de historia escrito en piedra y agua, esperando ser descifrado. El equipo sabe que la naturaleza es una guardiana celosa de sus secretos y que las respuestas que buscan podrían estar ocultas en los recovecos más profundos y oscuros, esperando ser reveladas. La anticipación es palpable, una mezcla de determinación profesional y una profunda empatía por aquellos que quedaron atrás. La historia de María y Mateo no es solo una anécdota trágica de la región. Se ha convertido en una leyenda local, un cuento de advertencia sobre los peligros inherentes a la exploración y la fragilidad de la vida frente a la fuerza indomable de la naturaleza. Ha sido el tema de conversaciones en las plazas del pueblo, un enigma que ha alimentado la imaginación de generaciones. Pero para la familia ha sido una herida abierta, una pregunta sin respuesta que ha persistido a través de los años. La posibilidad de que este equipo de buzos pueda arrojar luz sobre su destino, de ofrecer algún tipo de cierre, es lo que impulsa esta expedición más allá de la mera aventura. Es un acto de esperanza, un tributo a la memoria de María y Mateo
y un esfuerzo por sanar las cicatrices del pasado. La selva yucateca, con su aura mística y sus profundidades ocultas, se convierte en el escenario perfecto para esta búsqueda de verdad y reconciliación. El propósito de esta incursión no es sensacionalista, es una búsqueda de conocimiento y, si es posible, de paz. Los buzos están equipados con tecnología de vanguardia, pero la verdadera herramienta en esta misión es su conocimiento profundo de los sistemas de cuevas subacuáticas, su respeto por el entorno y su compromiso inquebrantable con la seguridad y la metodología científica. Cada miembro del equipo comprende la delicadeza de la situación, la importancia de no perturbar el sitio más de lo necesario y el peso de la responsabilidad que llevan sobre sus hombros. No solo representan a la comunidad científica de espeleobuceo, sino también a la esperanza de una familia y a la memoria de dos personas, cuya historia se ha entrelazado con el misterio de esta tierra ancestral. La cueva, en su silencio imponente, aguarda la llegada de aquellos que se atreven a interrogarla. La expedición que está por comenzar es, en esencia, una exploración del tiempo y la memoria, una travesía hacia lo desconocido impulsada por la necesidad humana de entender, de cerrar ciclos y de honrar a quienes ya no están. La península de Yucatán, con su rica historia geológica y cultural, proporciona el telón de fondo perfecto para esta narrativa. Las cuevas, más que simples formaciones rocosas, son portales a otros mundos, a otras épocas, y en este caso quizás a la verdad oculta de lo que le sucedió a María y Mateo. El equipo de buzos está a punto de embarcarse en una de las misiones más significativas de sus carreras, una que podría cambiar la forma en que se recuerda a la pareja desaparecida y, tal vez, ofrecer un atisbo de consuelo a quienes nunca dejaron de buscarlos. El viaje al corazón de la oscuridad acuática está a punto de comenzar. Las profundidades de la caverna yucateca se revelan no solo como un desafío físico para el equipo de espeleobuceo, sino también como un archivo geológico de incalculable valor. Cada estrato de sedimento, cada formación de espeleotema cuenta una historia milenaria de ciclos hídricos, cambios climáticos y procesos geológicos que han moldeado la península durante millones de años. Al adentrarse en este ecosistema subterráneo, los buzos se convierten en paleontólogos acuáticos, interpretando las marcas dejadas por la historia de la Tierra. La composición química del agua, la presencia de ciertos microorganismos o la ausencia de otros, todo proporciona pistas sobre las condiciones ambientales pasadas y presentes. La cueva, en este sentido, trasciende su papel como escenario de una desaparición humana para erigirse como una cápsula del tiempo natural, un laboratorio viviente que ofrece información crucial sobre la evolución de nuestro planeta. Más allá de la geología superficial, la exploración de sistemas kársticos complejos como este implica la comprensión de intrincadas redes de flujo de agua subterránea. Estas redes actúan como arterias que transportan información desde la superficie hasta las profundidades, revelando cómo las precipitaciones, la vegetación y la actividad humana en la zona pueden influir en la química y la dinámica del agua subterránea. Los buzos, al navegar por estos pasajes, están esencialmente siguiendo los caminos de la historia líquida de Yucatán. La forma en que el agua ha erosionado la roca caliza, creando las cámaras y túneles que ahora exploran, habla de procesos de disolución lentos pero implacables, un testimonio de la paciencia de la naturaleza. El conocimiento de estas dinámicas hídricas es fundamental no solo para la seguridad de la expedición, sino también para interpretar cualquier hallazgo que pueda estar directamente relacionado con la desaparición de María y Mateo. La vida en estas profundidades, aunque escasa, es un testimonio de la adaptabilidad. Los organismos que habitan las cuevas, conocidos como
troglobios, han evolucionado para sobrevivir en condiciones de oscuridad total, escasa energía y recursos limitados. Su mera existencia es un milagro de la evolución y su estudio puede ofrecer perspectivas sobre los límites de la vida y los mecanismos de adaptación. La presencia o ausencia de ciertas especies de crustáceos ciegos, peces sin pigmentación o bacterias especializadas puede servir como bioindicadores, señalando la salud del ecosistema y cualquier alteración reciente. Para el equipo de buzos, identificar y documentar esta vida subterránea no es solo una parte de la exploración científica, sino también un acto de respeto hacia un mundo que ha permanecido intacto y virgen durante incontables eras. La tarea de mapeo dentro de un sistema de cuevas subacuáticas es una empresa monumental. Cada pasaje, cada cámara, debe ser documentado con precisión milimétrica para crear un plano tridimensional del laberinto. Esto no solo ayuda a la navegación segura del equipo, sino que también permite a los científicos analizar la estructura de la cueva, identificar posibles puntos de interés y comprender mejor su geología y su historia evolutiva. El uso de tecnología como sonares de alta resolución, vehículos operados remotamente, ROVs y sistemas de posicionamiento subacuático es crucial para esta tarea. La creación de un mapa detallado es, en sí misma, un descubrimiento, una forma de hacer visible lo invisible y de desmitificar la oscuridad. Es importante considerar cómo la propia estructura de la cueva podría haber influido en el destino de María y Mateo. Los sistemas kársticos a menudo presentan cambios abruptos en la topografía, corrientes subacuáticas inesperadas y cámaras inundadas que pueden ser difíciles de transitar. La posibilidad de un colapso repentino de una sección de la cueva, un cambio en el nivel del agua o la simple desorientación en un entorno desconocido y claustrofóbico son factores que el equipo debe tener en cuenta. La cueva no es un espacio estático, es un entorno dinámico y potencialmente peligroso, cuyas características geológicas dictan las reglas de supervivencia para quienes se aventuran en su interior. La comprensión de estas variables geológicas es la clave para interpretar cualquier escenario que pudiera haber ocurrido. La exploración de cuevas subacuáticas, o espeleobuceo, es una disciplina que exige una preparación física y mental rigurosa, pero también un profundo conocimiento de la psicología del riesgo y la toma de decisiones bajo presión. Los buzos no solo deben dominar la técnica de buceo en entornos confinados y de visibilidad cero, sino también aprender a gestionar la claustrofobia, el pánico latente y la incertidumbre inherente a adentrarse en lo desconocido. El entrenamiento simula escenarios de emergencia, desde fallos en el equipo hasta desorientación, asegurando que cada miembro del equipo pueda reaccionar de manera instintiva y efectiva, priorizando la seguridad propia y la de sus compañeros. Esta preparación psicológica es tan crucial como la habilidad técnica, ya que un solo error de juicio en un entorno tan implacable puede tener consecuencias fatales. Más allá de la supervivencia inmediata, el equipo de buzos se enfrenta a la tarea de recopilar información de manera metódica y científica, incluso en condiciones de estrés extremo. Cada observación debe ser registrada con precisión, cada fotografía tomada con un propósito específico y cada muestra recogida siguiendo protocolos estrictos. La documentación visual, por ejemplo, no se limita a capturar la belleza o el misterio del entorno. Debe servir como un registro objetivo de las condiciones, las formaciones geológicas y cualquier anomalía que pudiera estar relacionada con la desaparición. Pensemos en cómo un simple cambio de color en la roca, imperceptible para un ojo no entrenado, podría indicar la presencia de un mineral específico o una alteración química relevante para la historia de la cueva.
En este contexto, la comunicación dentro del equipo se vuelve un lenguaje vital, un código compartido que permite la coordinación y la asistencia mutua en un entorno donde la comunicación verbal es limitada. Señales manuales estandarizadas, el uso de linternas y, en ocasiones, sistemas de comunicación de audio de corto alcance son herramientas esenciales para mantener la cohesión y la conciencia situacional. Cada miembro del equipo confía plenamente en sus compañeros, sabiendo que sus vidas dependen de la eficacia de esa comunicación silenciosa. La sincronización de movimientos y la anticipación de las necesidades del otro son habilidades que se perfeccionan a través de innumerables horas de práctica conjunta, creando un vínculo de confianza inquebrantable. La arqueología subacuática, aunque no es el objetivo principal de esta misión, a menudo se entrelaza con la exploración de cuevas, especialmente en regiones con una rica historia prehispánica como Yucatán. Los sistemas de cuevas a menudo servían como lugares sagrados para las antiguas civilizaciones mayas, utilizados para rituales, ceremonias y como acceso al inframundo. La posibilidad de encontrar artefactos, inscripciones o restos humanos que arrojen luz sobre el uso de la cueva en tiempos antiguos es un factor que añade otra capa de complejidad e interés a la expedición. Sin embargo, el equipo debe proceder con extrema cautela, asegurando que cualquier descubrimiento arqueológico sea manejado por especialistas y documentado de acuerdo con las leyes y regulaciones de protección del patrimonio cultural. Consideremos además la importancia de la preservación ambiental en estas expediciones. Las cuevas subacuáticas son ecosistemas increíblemente frágiles, sensibles a la contaminación y a las perturbaciones físicas. El equipo debe adherirse a principios de no dejar rastro, minimizando su impacto en el entorno. Esto significa no tocar las formaciones rocosas, no recoger especímenes sin autorización y asegurarse de que todo el equipo y los residuos sean retirados de la cueva al finalizar la exploración. La ética de la expedición va de la mano con la ciencia, reconociendo que la protección de estos entornos únicos es tan importante como la búsqueda de conocimiento. La integridad del ecosistema es un valor fundamental que guía cada acción tomada dentro de la caverna. El descubrimiento de un grabado rústico en las paredes de la cueva, un mensaje tácito o una última voluntad, abre una nueva dimensión a la investigación, trascendiendo la mera geología y adentrándose en el terreno de la comunicación humana en circunstancias extremas. Este tipo de inscripciones, a menudo realizadas con herramientas rudimentarias o incluso con los dedos, son vestigios directos de la presencia y el estado mental de quienes las crearon. Su análisis, por parte de expertos en epigrafía o incluso paleografía, puede revelar detalles cruciales sobre la identidad de María y Mateo, su nivel de educación, sus creencias e incluso su estado emocional en sus últimos momentos. La forma de las letras, la presión ejercida sobre la roca, la elección del material para grabar, todo puede ser descifrado para reconstruir fragmentos de su experiencia. Además, la ubicación precisa del grabado dentro del sistema de cuevas es fundamental para su interpretación. Se encuentra en un punto de difícil acceso, sugiriendo un esfuerzo deliberado para dejar un mensaje duradero. Está cerca de un posible punto de estrangulamiento o una zona de peligro aparente, implicando que fue creado bajo una amenaza inminente. O quizás se halla en una cámara más amplia y accesible, lo que podría indicar un intento de comunicación más generalizada, quizás esperando que otros exploradores lo encuentren. La contextualización geográfica del mensaje dentro del laberinto subterráneo es tan importante como el contenido del grabado mismo, ofreciendo pistas sobre la narrativa de los eventos.
La naturaleza del mensaje, una vez descifrado, podría variar enormemente. Podría ser una simple declaración de identidad. María y Mateo estuvieron aquí. O más profundamente, podría contener una advertencia sobre un peligro específico dentro de la cueva, una indicación de su ruta o incluso una expresión de afecto o despedida hacia sus seres queridos. Imaginen la conmoción y la profunda tristeza al encontrar una frase como «Te amo, mi vida», grabada en la roca fría. Este tipo de hallazgos transforma los datos geológicos en una conexión humana palpable, permitiendo a la familia de María y Mateo sentir una cercanía, por dolorosa que sea, con sus seres queridos desaparecidos. Es un puente directo a través del tiempo y la muerte. La autenticidad del grabado debe ser rigurosamente verificada. Los expertos deberán considerar la posibilidad de que la inscripción sea posterior a la desaparición de la pareja, quizás realizada por otros exploradores o incluso como una falsificación. La pátina que pueda haberse formado sobre la roca alrededor del grabado, la uniformidad de la erosión y la comparación con otros grabados conocidos de la región o de épocas similares, son métodos cruciales para establecer su veracidad. Un análisis microscópico de los bordes del grabado y de cualquier residuo que pudiera haber quedado adherido podría confirmar si fue hecho con herramientas modernas o antiguas, o incluso con las manos desnudas. Profundizando en la implicación psicológica, este grabado representa un acto de agencia en medio de una situación de impotencia extrema. Incluso ante la adversidad, María y Mateo buscaron dejar una marca, una forma de afirmar su existencia y su historia. Este impulso humano de comunicar, de dejar un legado, incluso en las circunstancias más sombrías, es un testimonio de la resiliencia del espíritu. El grabado se convierte así en un símbolo de su lucha, su esperanza y su deseo de ser recordados. Por otro lado, la interpretación de un mensaje tan críptico puede generar nuevas preguntas, abriendo la puerta a múltiples escenarios posibles. ¿El mensaje es una guía o una trampa? ¿La aparente serenidad del mensaje contrasta con un posible pánico subyacente? La ambigüedad inherente a un mensaje de este tipo, dejado en un contexto tan extraordinario, exige un análisis cuidadoso y una mente abierta a diversas posibilidades. Es un enigma dentro de un enigma que requiere una deducción y una comprensión profunda del contexto humano y ambiental. Consideren cómo este descubrimiento, incluso si es breve, puede reescribir la narrativa de la desaparición. Ya no se trata solo de dos personas perdidas en la naturaleza, sino de individuos que activamente intentaron comunicarse. Esta distinción es vital para la familia, ofreciendo no solo información, sino también un sentido de la agencia y la voluntad de sus seres queridos hasta el final. El grabado se convierte en la voz de María y Mateo, resonando desde las profundidades de la tierra. Más allá de la mera decodificación del grabado, la ciencia forense moderna ofrece herramientas avanzadas para analizar la roca y cualquier residuo orgánico o inorgánico adherido a ella, permitiendo una reconstrucción detallada de las circunstancias. Por ejemplo, el análisis de isótopos estables en las partículas de roca o en posibles trazas de fluidos corporales podría revelar información sobre la dieta de María y Mateo en sus últimos días o incluso sobre la geología específica de la zona donde se encontraban. La espectrometría de masas en particular puede identificar elementos y compuestos químicos con una precisión asombrosa, detectando desde micropartículas de tela de su ropa hasta residuos de herramientas o incluso biomarcadores que indiquen estrés físico o emocional. Además, la geología forense puede ser crucial para determinar la antigüedad y el método de creación de la inscripción. Técnicas como la datación por luminiscencia ópticamente estimulada, OSL,
podrían aplicarse a las capas de sedimento inmediatamente adyacentes al grabado para establecer un marco temporal más preciso. Si la roca utilizada para el grabado proviene de una formación geológica distinta a la de la pared circundante, esto podría sugerir que la pareja utilizó un fragmento de roca transportado, lo que a su vez podría indicar un intento deliberado de encontrar un material adecuado o la disponibilidad limitada de herramientas. Es un rompecabezas tridimensional donde cada partícula y cada capa de sedimento son piezas clave. La biometría, aunque más compleja en un entorno de cueva, podría ofrecer perspectivas fascinantes. Si se encontraran restos orgánicos, un análisis de ADN mitocondrial podría confirmar la identidad de María y Mateo, y si se conservaran muestras de tejido blando, incluso se podría intentar reconstruir rasgos faciales o comprender mejor su fisiología. El estudio de la microbiota presente en los restos o en las áreas cercanas al grabado podría proporcionar información sobre el tiempo transcurrido desde la muerte, basándose en las tasas de colonización bacteriana y fúngica en un ambiente de cueva cerrado y húmedo. Ahora consideren cómo esta información se integra para pintar un cuadro más completo. Un análisis de isótopos podría indicar que María y Mateo bebieron agua de una fuente específica dentro de la cueva, lo que combinado con la ubicación del grabado podría sugerir un punto de parada o un área donde se sintieron relativamente seguros. Simultáneamente, la espectrometría podría detectar trazas de un pigmento específico en la roca, indicando que utilizaron algún tipo de colorante natural para hacer el grabado más visible, una decisión tomada conscientemente para asegurar que su mensaje fuera descubierto. Asimismo, el estudio de las corrientes de agua subterránea y los patrones de sedimentación en la cueva puede ayudar a determinar si la zona donde se realizó el grabado estaba sujeta a inundaciones o cambios drásticos en el nivel del agua. Si el grabado se encuentra en una posición elevada, por ejemplo, podría indicar que fue hecho durante un período de menor nivel de agua o que la pareja buscó un lugar más seguro para dejar su mensaje. Por el contrario, si está cerca de un área con evidencia de sedimentación rápida, podría sugerir que el mensaje fue rápidamente cubierto por el agua, lo que disminuiría las posibilidades de que fuera encontrado. La interconexión de estos métodos científicos, desde la geología forense hasta el análisis de ADN, permite una reconstrucción detallada de los eventos. No se trata solo de encontrar un mensaje, sino de entender el contexto en el que fue creado, las herramientas utilizadas, el estado de quienes lo dejaron y el ambiente en el que finalmente se preservó. Es como un acto de arqueología del presente, donde los vestigios de la actividad humana reciente se analizan con la misma rigurosidad que los hallazgos de civilizaciones antiguas, con el fin último de desentrañar la verdad y ofrecer un cierre. La interpretación de este tipo de hallazgos, una vez que la ciencia forense ha extraído sus datos, se adentra en el terreno de la antropología y la psicología del comportamiento humano en situaciones extremas. El propio acto de grabar, la elección de las palabras, el lugar donde se realizó, todo ello revela facetas del carácter y la mentalidad de María y Mateo. Por ejemplo, si el grabado es deliberadamente enigmático, podría indicar un intento de crear un acertijo para aquellos que lo encontraran, quizás como una última forma de interactuar o incluso de poner a prueba la inteligencia de sus rescatadores o familiares. Quizás, en un acto de desesperación creativa, buscaron dejar una huella que trascendiera la mera información práctica, añadiendo un toque de su propia personalidad a su legado final. Consideremos también la posibilidad de que el mensaje no sea puramente informativo, sino también un reflejo de sus estados emocionales. Un grabado realizado con trazos firmes y decididos podría sugerir una mente clara y enfocada,
mientras que unas marcas temblorosas o irregulares podrían indicar miedo o debilidad física. La presencia de símbolos o dibujos, por sencillos que sean, podría tener un significado personal profundo, una especie de código privado entre ellos, o un intento de evocar una imagen o un recuerdo específico. Imaginen un pequeño corazón o una estrella, pequeños gestos que humanizan la tragedia y ofrecen una ventana a su conexión. Además, la forma en que el mensaje se relaciona con el entorno de la cueva es crucial. Si el grabado se encuentra cerca de una corriente de agua, podría ser una indicación de su ruta de escape o de dónde obtuvieron agua para sobrevivir. Si, por el contrario, está en un lugar de difícil acceso y aparentemente sin salida, podría ser una señal de resignación o un intento de marcar un punto final. Las variaciones en la profundidad de las incisiones o la presión ejercida sobre la roca pueden ser interpretadas como indicadores de la urgencia o el estado de ánimo del grabador. A veces, un simple cambio de dirección en el trazo puede revelar un momento de duda o un cambio en la estrategia. La perspectiva de la etnografía también puede arrojar luz sobre las posibles motivaciones. En muchas culturas, dejar una marca en un lugar significativo o peligroso es un ritual ancestral, una forma de conectar con la tierra o de invocar protección. Si María y Mateo tenían algún conocimiento o creencia sobre la importancia de las cuevas en la cosmovisión local, su acto de grabar podría haber estado influenciado por estas tradiciones, buscando de alguna manera honrar el lugar o comunicarse con fuerzas mayores. Este enfoque antropológico nos permite ir más allá de la simple interpretación literal del mensaje, considerando el contexto cultural y las creencias que pudieron haber moldeado sus acciones. Por otro lado, es vital considerar la posibilidad de que el grabado sea una forma de autoconsuelo o un acto de resistencia contra la desesperanza. En un entorno donde la supervivencia es incierta, el simple acto de crear algo, de dejar una señal de que estuvimos aquí, puede ser una poderosa afirmación de la existencia y un medio para mantener la cordura. Es un acto de control en un mundo que ha perdido todo control. La forma en que abordamos estas interpretaciones, con sensibilidad y rigor científico, es fundamental para honrar la memoria de María y Mateo, y para comprender la profundidad de la experiencia humana en los límites de la supervivencia. La interpretación de este tipo de hallazgos, una vez que la ciencia forense ha extraído sus datos, se adentra en el terreno de la antropología y la psicología del comportamiento humano en situaciones extremas. El propio acto de grabar, la elección de las palabras, el lugar donde se realizó, todo ello revela facetas del carácter y la mentalidad de María y Mateo. Por ejemplo, si el grabado es deliberadamente enigmático, podría indicar un intento de crear un acertijo para aquellos que lo encontraran, quizás como una última forma de interactuar o incluso de poner a prueba la inteligencia de sus rescatadores o familiares. Quizás, en un acto de desesperación creativa, buscaron dejar una huella que trascendiera la mera información práctica, añadiendo un toque de su propia personalidad a su legado final. Ahora bien, consideremos cómo el contexto cultural y las experiencias previas de María y Mateo podrían haber influido en su decisión de grabar. Pensemos en la posibilidad de que, como aficionados a la historia o la arqueología, estuvieran familiarizados con relatos de expediciones pasadas, exploradores perdidos o incluso con la importancia simbólica de dejar marcas en lugares remotos. Si, por ejemplo, habían leído sobre expediciones al Ártico donde los exploradores dejaban diarios o señales para documentar su progreso, o si conocían las inscripciones dejadas por antiguos viajeros en rutas comerciales, estas experiencias podrían haber modelado su respuesta instintiva ante una situación de encierro
Es como si su propia narrativa personal se estuviera tejiendo en el tejido de la historia de la cueva. Profundizando en la psicología de la supervivencia, el acto de crear un mensaje puede funcionar como un mecanismo de afrontamiento, una forma de externalizar el pensamiento y la emoción en un entorno donde la comunicación directa es imposible. La concentración requerida para grabar, el esfuerzo físico, todo ello puede desviar la atención de la angustia inmediata, proporcionando un sentido temporal de propósito y control. Es un acto de autodisciplina mental en medio del caos. Imaginen la concentración necesaria para formar cada letra o símbolo con una herramienta improvisada. Un proceso que exige un enfoque total, casi meditativo, en medio de la adversidad. Además, la elección de las palabras o los símbolos no es meramente aleatoria. Puede reflejar las prioridades y los valores más profundos de las personas en sus momentos finales. Si el mensaje expresa un deseo de reencontrarse con sus seres queridos, o si contiene una referencia a un lugar o evento significativo en sus vidas, esto nos habla de las conexiones humanas que valoraban por encima de todo. Por ejemplo, una referencia a su hogar, a un miembro de la familia específico o a un sueño compartido, ofrecería una visión íntima de lo que era más importante para ellos cuando se enfrentaban a lo desconocido. Por otra parte, la forma en que el grabado se integra con el entorno natural de la cueva es igualmente reveladora. Si el grabado se realizó utilizando una formación rocosa particular, o si se integró de alguna manera con las estalactitas o estalagmitas, esto podría indicar un intento de armonizar su mensaje con la propia cueva, casi como si estuvieran comunicándose con la tierra misma. Es una forma de dejar una huella que no solo habla de su presencia, sino también de su relación con el lugar que se convirtió en su destino final. La cueva, que inicialmente pudo haber sido vista como un obstáculo, se transforma en un lienzo para su última declaración de existencia. Finalmente, la interpretación de estos grabados debe ser abordada con la humildad de saber que nunca podremos comprender completamente la experiencia subjetiva de María y Mateo. Sin embargo, a través de la combinación de análisis científico riguroso y una comprensión sensible de la psicología humana, podemos acercarnos a desentrañar los significados que quisieron compartir. Es un ejercicio de empatía histórica, un intento de escuchar las voces silenciosas que resuenan desde las profundidades de la tierra, ofreciendo no solo respuestas, sino también un profundo respeto por la resiliencia del espíritu humano. La interpretación de este tipo de hallazgos, una vez que la ciencia forense ha extraído sus datos, se adentra en el terreno de la antropología y la psicología del comportamiento humano en situaciones extremas. El propio acto de grabar, la elección de las palabras, el lugar donde se realizó, todo ello revela facetas del carácter y la mentalidad de María y Mateo. Por ejemplo, si el grabado es deliberadamente enigmático, podría indicar un intento de crear un acertijo para aquellos que lo encontraran, quizás como una última forma de interactuar o incluso de poner a prueba la inteligencia de sus rescatadores o familiares. Quizás, en un acto de desesperación creativa, buscaron dejar una huella que trascendiera la mera información práctica, añadiendo un toque de su propia personalidad a su legado final. Ahora bien, consideremos cómo el contexto cultural y las experiencias previas de María y Mateo podrían haber influido en su decisión de grabar. Pensemos en la posibilidad de que, como aficionados a la historia o la arqueología, estuvieran familiarizados con relatos de expediciones pasadas, exploradores perdidos o incluso con la importancia simbólica de dejar marcas en lugares remotos. Si, por ejemplo, habían leído sobre expediciones al Ártico donde los exploradores dejaban diarios o señales para documentar su progreso,
o si conocían las inscripciones dejadas por antiguos viajeros en rutas comerciales, estas experiencias podrían haber modelado su respuesta instintiva ante una situación de encierro. Es como si su propia narrativa personal se estuviera tejiendo en el tejido de la historia de la cueva. Profundizando en la psicología de la supervivencia, el acto de crear un mensaje puede funcionar como un mecanismo de afrontamiento, una forma de externalizar el pensamiento y la emoción en un entorno donde la comunicación directa es imposible. La concentración requerida para grabar, el esfuerzo físico, todo ello puede desviar la atención de la angustia inmediata, proporcionando un sentido temporal de propósito y control. Es un acto de autodisciplina mental en medio del caos. Imaginen la concentración necesaria para formar cada letra o símbolo con una herramienta improvisada, un proceso que exige un enfoque total, casi meditativo, en medio de la adversidad. Por otra parte, la forma en que el grabado se integra con el entorno natural de la cueva es igualmente reveladora. Si el grabado se realizó utilizando una formación rocosa particular, o si se integró de alguna manera con las estalactitas o estalagmitas, esto podría indicar un intento de armonizar su mensaje con la propia cueva, casi como si estuvieran comunicándose con la tierra misma. Es una forma de dejar una huella que no solo habla de su presencia, sino también de su relación con el lugar que se convirtió en su destino final. La cueva, que inicialmente pudo haber sido vista como un obstáculo, se transforma en un lienzo para su última declaración de existencia. Además, la elección de las palabras o los símbolos no es meramente aleatoria. Puede reflejar las prioridades y los valores más profundos de las personas en sus momentos finales. Si el mensaje expresa un deseo de reencontrarse con sus seres queridos, o si contiene una referencia a un lugar o evento significativo en sus vidas, esto nos habla de las conexiones humanas que valoraban por encima de todo. Por ejemplo, una referencia a su hogar, a un miembro de la familia específico o a un sueño compartido, ofrecería una visión íntima de lo que era más importante para ellos cuando se enfrentaban a lo desconocido. Finalmente, la interpretación de estos grabados debe ser abordada con la humildad de saber que nunca podremos comprender completamente la experiencia subjetiva de María y Mateo. Sin embargo, a través de la combinación de análisis científico riguroso y una comprensión sensible de la psicología humana, podemos acercarnos a desentrañar los significados que quisieron compartir. Es un ejercicio de empatía histórica, un intento de escuchar las voces silenciosas que resuenan desde las profundidades de la tierra, ofreciendo no solo respuestas, sino también un profundo respeto por la resiliencia del espíritu humano. El análisis del grabado, una vez desvelado por la ciencia, se convierte en un portal hacia la comprensión de la cognición humana bajo estrés extremo, un campo de estudio fascinante en sí mismo. Más allá de las palabras o los símbolos, la mera persistencia en dejar una marca, en este caso en la dura roca de una cueva yucateca, es un acto de voluntad que desafía las circunstancias adversas. Ahora, consideren cómo esta perseverancia se manifiesta en otras áreas de la vida humana. Piensen en los alpinistas que graban sus iniciales en un punto de cumbre antes de descender, o en los exploradores que dejaban sus nombres en las paredes de refugios remotos. Estos actos, aunque triviales en comparación con la situación de María y Mateo, comparten una raíz común: el deseo innato de dejar una huella, de afirmar la propia existencia frente a la inmensidad o la adversidad. La cueva, en este sentido, se convierte en un microcosmos de la experiencia humana, donde las pulsiones más básicas de supervivencia y trascendencia se manifiestan de manera cruda y directa. Profundizando en este aspecto,
la neurociencia ha comenzado a desentrañar cómo el cerebro humano reacciona ante situaciones de peligro inminente. El sistema límbico, particularmente la amígdala, se activa intensamente, liberando hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina. Si bien esta respuesta prepara al cuerpo para la acción inmediata, también puede afectar la función cognitiva superior, como el razonamiento lógico y la memoria. Sin embargo, el acto de grabar, al requerir una coordinación motora fina y un pensamiento propositivo, sugiere que, al menos en ciertos momentos, María y Mateo pudieron haber experimentado periodos de lucidez o un intento deliberado de contrarrestar los efectos paralizantes del miedo. La propia acción de crear el grabado pudo haber servido como un ancla, un punto de enfoque que les permitió recuperar una medida de control mental. Por otro lado, la elección del material para grabar, si no fue una simple herramienta improvisada, sino un objeto transportado o un material específico encontrado en la cueva, podría indicar un nivel de planificación o una comprensión de las propiedades de los materiales. Pensemos en cómo un explorador experimentado sabría qué tipo de roca es más maleable o qué objeto podría servir como un cincel eficaz. Si María y Mateo poseían tales conocimientos, esto añadiría una capa de competencia y preparación a su expedición, sugiriendo que no se trataba de una aventura imprudente, sino de una exploración con cierto grado de previsión. La forma en que la herramienta interactúa con la roca, la profundidad y la uniformidad de las marcas, todo ello puede ser un testimonio de su habilidad y conocimiento. Además, la posibilidad de que el grabado sea un mensaje codificado o que contenga referencias a su vida o a su relación que solo ellos dos pudieran entender, añade una dimensión de intimidad y complejidad a su última comunicación. Imaginen que el grabado no es solo una simple frase, sino una serie de símbolos que representan recuerdos compartidos, chistes privados o incluso un plan de acción específico dentro de la cueva. Esta interpretación, aunque más especulativa, nos acerca a la profundidad de su conexión y a la forma en que su mundo interior se manifestó en su lucha por dejar una señal. No se trata solo de un mensaje para el mundo exterior, sino quizás de un último diálogo entre ellos, inmortalizado en la piedra. Finalmente, consideremos el potencial del grabado para influir en la percepción pública y el legado de María y Mateo. Un mensaje críptico o profundamente personal puede transformar la narrativa de su desaparición de una tragedia simple a una historia de valentía, ingenio y amor. La forma en que la sociedad interpreta estos hallazgos, cómo los medios de comunicación los presentan y cómo la familia los integra en su duelo, todo ello contribuye a la construcción de su memoria. El grabado se convierte en un punto focal, un elemento tangible que permite a las generaciones futuras conectar con su historia y reflexionar sobre la naturaleza de la resiliencia humana frente a la adversidad insuperable. La cueva, en este sentido, se convierte en un repositorio de su historia, transmitida a través de las marcas que dejaron atrás. La persistencia de María y Mateo al dejar una marca en la cueva, más allá de ser un simple acto de supervivencia, puede ser analizada desde la perspectiva de la memoria gestual, un fenómeno psicológico donde las acciones físicas, incluso en momentos de alto estrés, pueden servir como anclas para mantener la cohesión mental y el sentido de identidad. Ahora, considere cómo esta memoria gestual se manifiesta cuando uno se enfrenta a la desorientación extrema. El acto repetitivo de raspar la roca, de sentir la textura bajo los dedos, de observar cómo la marca toma forma, proporciona una serie de estímulos sensoriales que anclan al individuo a la realidad tangible, contrarrestando la disociación que el miedo y la oscuridad pueden inducir. Es un anclaje neurológico, una forma de recordarse a sí mismo,
estoy aquí, estoy haciendo algo, incluso cuando el entorno sugiere lo contrario. Además, el análisis de la cronología de los grabados, si se descubrieran múltiples inscripciones o variaciones en el estilo de las marcas, podría revelar no solo el paso del tiempo, sino también una posible evolución en el estado mental de María y Mateo. Quizás las primeras inscripciones son más claras y ordenadas, reflejando una esperanza inicial de rescate o una planificación detallada. Sin embargo, grabados posteriores, quizás realizados en lugares más inaccesibles o con un estilo más apresurado, podrían indicar una creciente desesperación o la necesidad de dejar un mensaje de manera más urgente. El estudio de la secuencia de las marcas es como leer un diario pétreo, donde cada rasguño cuenta un fragmento de su experiencia vivida. Profundizando en la psicología de la deixis espacial, es decir, cómo las personas señalan o se refieren a su propia ubicación física en el espacio, el grabado cumple una función primordial. Al dejar una marca, María y Mateo estaban, en esencia, declarando su posición dentro del vasto y desconocido laberinto de la cueva. Este acto de señalamiento, de estar aquí, es fundamental para la orientación y la comunicación en cualquier contexto, pero adquiere una importancia vital cuando uno está intrínsecamente perdido. La cueva, al carecer de puntos de referencia externos, convierte a cada marca dejada por la pareja en un faro, una indicación tangible de su camino dentro de la oscuridad. Asimismo, la resiliencia cognitiva se pone de manifiesto en la persistencia de María y Mateo. Incluso ante la abrumadora adversidad, su capacidad para mantener la funcionalidad mental y el propósito de comunicarse demuestra una notable fortaleza psicológica. Esta resiliencia no es solo la ausencia de pánico, sino la activa movilización de recursos cognitivos para afrontar la situación. El acto de grabar puede ser visto como una manifestación de esta resiliencia, un esfuerzo deliberado por imponer orden y significado en un entorno caótico. Es un testimonio de la capacidad humana para adaptarse y perseverar, incluso cuando las probabilidades están en su contra. Ahora, considere cómo esta capacidad de adaptación se relaciona con la teoría de la atribución, que examina cómo las personas explican los eventos. Si María y Mateo creían que sus acciones, como dejar un grabado, podían influir en su destino o en el rescate, esto reforzaba su sentido de agencia. Por el contrario, si atribuían su situación a fuerzas externas incontrolables, podrían haber sucumbido a la desesperanza. La persistencia en grabar sugiere que, al menos en parte, mantuvieron la creencia en su capacidad para influir en su propia supervivencia, actuando en consecuencia. Otro aspecto crucial es la plasticidad neuronal en respuesta al estrés. Si bien el estrés agudo puede ser perjudicial para la cognición, la exposición prolongada a situaciones desafiantes, dentro de ciertos límites, puede fortalecer las redes neuronales asociadas con la resolución de problemas y la toma de decisiones. El acto de grabar, al requerir concentración y planificación, podría haber estimulado estas redes, permitiéndoles mantener una funcionalidad cognitiva superior a la esperada en circunstancias tan extremas. Es un ejemplo de cómo el cerebro, incluso bajo presión, puede adaptarse y encontrar formas de operar. Al ir hilvanando las distintas capas de esta fascinante exploración, comenzamos a percibir cómo los hilos de la geología, la psicología humana y la persistencia se entrelazan de manera profunda. La selva yucateca, con sus secretos milenarios, no solo ha sido el escenario de una tragedia, sino también un laboratorio natural donde la resiliencia del espíritu se ha manifestado de formas inesperadas. La manera en que la mente humana se adapta y busca dar sentido a lo incomprensible, incluso en los confines más oscuros, revela una tenacidad que trasciende las circunstancias. Es como observar cómo, en medio de una tormenta,
Una semilla resiliente busca la luz, adaptando sus raíces para aferrarse a la tierra y encontrar el sustento necesario para seguir creciendo. Hemos transitado por el intrincado laberinto de la cueva, desentrañando las fuerzas geológicas que la moldearon y los mecanismos biológicos que allí subsisten. Paralelamente, hemos explorado la compleja arquitectura de la mente humana bajo presión, las respuestas innatas ante el peligro y la necesidad intrínseca de dejar una marca, de comunicar, incluso cuando las palabras parecen insuficientes. La convergencia de estos elementos nos permite apreciar la profunda interconexión entre el entorno físico y la experiencia subjetiva, cómo el espacio que nos rodea influye en nuestros pensamientos, nuestras acciones y, en última instancia, en la narrativa que construimos sobre nuestras vidas y nuestras pérdidas. Es un tapiz donde cada hilo, por sutil que sea, contribuye a la riqueza y complejidad del diseño general. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, nos acercamos a un punto culminante donde las diversas hebras de conocimiento y especulación convergen. La información recopilada, desde los análisis más técnicos hasta las interpretaciones más humanas, comienza a tejer un patrón coherente anticipando una comprensión más profunda y resonante. Es como si, tras examinar cada pieza de un intrincado rompecabezas por separado, ahora estuviéramos en posición de apreciar la imagen completa que emerge, una imagen que, aunque pueda contener elementos de misterio, también ofrece una poderosa conexión con la esencia de la experiencia humana. El camino que hemos recorrido nos ha preparado para asimilar la totalidad de lo descubierto y para considerar su significado más amplio. A medida que nos preparamos para la reflexión final, es palpable cómo las preguntas iniciales han abierto puertas a una comprensión más matizada y profunda. Las implicaciones de lo que hemos desentrañado resuenan más allá de la historia particular de María y Mateo, tocando aspectos universales de la existencia, la memoria y la búsqueda de significado. La selva, la cueva, el grabado y la ciencia, todos han servido como prismas a través de los cuales hemos examinado la indomable voluntad humana. Estamos a punto de contemplar el panorama completo, integrando las lecciones aprendidas en una perspectiva más amplia. La convergencia de estos elementos nos impulsa hacia una comprensión más holística, lista para ser consolidada. En el silencio ancestral de la península de Yucatán, donde la selva respira secretos y las entrañas de la tierra guardan historias inmemoriales, la expedición a la enigmática cueva ha tejido un tapiz de descubrimiento que trasciende la mera resolución de un enigma. María y Mateo, dos nombres que una vez flotaron en el aire como susurros de ausencia, ahora resuenan con la fuerza de una verdad desenterrada. El grabado rústico, más que una simple inscripción, se ha revelado como un puente tangible hacia el pasado, un eco de la voluntad humana que desafía la oscuridad y el olvido. Hemos viajado a través de las capas geológicas, descifrando el lenguaje silencioso de la roca y el agua, y al mismo tiempo hemos explorado las profundidades de la psique humana, la resiliencia del espíritu y la necesidad imperiosa de dejar una huella. La cueva, ese laberinto de misterio, se ha transformado de un receptáculo de pérdida a un archivo viviente de la experiencia, un monumento a la perseverancia y al amor que perdura más allá del tiempo. La intrincada danza entre la ciencia y la humanidad ha sido el hilo conductor de esta travesía. Desde las herramientas forenses que desvelan la composición química de la roca hasta la comprensión psicológica de la cognición bajo estrés extremo, cada disciplina ha aportado una pieza crucial al mosaico de la verdad. Hemos visto cómo la geología, la antropología y la neurociencia se entrelazan para contar una historia de supervivencia y conexión.
El acto de grabar, ese gesto primordial de afirmación ante la adversidad, se erige como un símbolo poderoso de la capacidad humana para crear significado incluso en las circunstancias más desoladoras. Es un recordatorio de que, incluso cuando el entorno nos despoja de todo, nuestra esencia, nuestra voluntad de comunicar y de ser recordados, permanece. La cueva, al final, no solo nos ha devuelto una historia, sino también una perspectiva más profunda sobre lo que significa ser humano. La memoria de María y Mateo, antes marcada por la incertidumbre, ahora se asienta en la certeza de su última comunicación, un legado grabado en piedra que habla de su fuerza interior y su vínculo inquebrantable. Este hallazgo no solo ofrece consuelo a una familia, sino que también amplía nuestra comprensión colectiva de la resiliencia humana. Nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la voluntad y el deseo de conexión pueden encontrar una manera de brillar. La selva yucateca, testigo silenciosa de su última aventura, ahora custodia una verdad que resuena con la fuerza de un descubrimiento conmovedor. La verdadera práctica, la de integrar estas lecciones en nuestra propia comprensión de la vida, la pérdida y la perseverancia comienza ahora, invitándonos a buscar la luz, incluso en las cuevas más profundas de nuestra propia existencia.